Era la sesión número 10 y comenzará Jaime Pala de la Universidad de Girona con reflexiones sobre la militancia de Manuel Sacristán en el PSOE. Adelante. Sí, sí, gracias. ¿Funciona, verdad? Vale. Perdón la voz un poco baja, pero tengo unos días un poco de tos. Vale. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, a John Vergés, a la Cátedra Ferrate y Mora y a todos los demás organizadores por haberme invitado. Reflexiones sobre la militancia de Sacristán. Haré una reflexión general, una reflexión muy general, muy amplia, en un sentido muy amplio de la militancia del SUC de Sacristán, sin entrar en detalles sobre cuestiones realmente actividades políticas estrictas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, esto ya lo hice hace 20 años en ese famoso simposio de las famosas universidades catalanas a Sacristán. Lo puse por escrito, lo podéis descargar tranquilamente en internet. Me temo que no añadiría, además de un libro que escribí sobre los intelectuales del PSUC, no añadiría nada más, aquello que ya dije. Eso primera razón. Y segunda razón, una reflexión general porque con los años he llegado a la conclusión de que creo que el tema de la militancia del PSUC, como veremos, se tiene que enmarcar dentro de un proyecto de vida, digamos, una cosa más general sobre su vida, sobre la vida de Sacristán mismo, ¿vale? Bueno, pues empiezo con un punto, es que quisiera hacer notar que no había nada en la militancia del joven Sacristán que apuntase al comunismo, digamos. Antes de que se marchara en 1954 a Münster, Alemania, ¿no? Para una estancia de investigación. No había realmente nada, ¿no? Sus actividades editoriales anteriores, sobre todo la revista Daya, pero no solamente eso, ciertamente señalaba una ruptura con el régimen, pero esa ruptura con el régimen no significaba un acercamiento al marxismo, ni mucho menos. Fue el impacto con la dura Alemania occidental de posguerra, esa Alemania de 54, 55, 56, esa Alemania occidental que legalizó el Partido Comunista de la Alemania Occidental, una Alemania muy dura, que nosotros conocemos poco, en mi opinión, y el contacto con los círculos marxistas que allí encontró, pues fueron los factores que le convencieron a adherirse no al SUC, no se adhirió en ningún momento al SUC, se adhirió Sacristán al Movimiento Comunista Internacional, que es otra cosa, a través de la entrada en el SUC. SUC era la vía a través de la cual él se adhería al Movimiento Comunista Internacional. Por tanto, tuvo un impacto muy fuerte, un impacto emocionalmente fuerte, que a la vuelta de Barcelona, claro, le llevó a la ruptura personal, la ruptura humana, la ruptura personal con el grupo de amigos con el que había protagonizado Daya, ¿no? Castellet, Carlos Barral, los hermanos Goytisolo, pues una ruptura humana, no es una ruptura política. ¿Por qué? Porque ese grupo de intelectuales no quiso transformar su antifranquismo en un compromiso militante activo. Eso Sacristán no lo perdonó. Fue Sacristán que rompió con ellos, ¿no? Eso por decir aquello del impacto emocional. Aún así, a finales de los años 50, su militancia del PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, pues no fue sostenida. No fue sostenida, no fue muy activa, fue activa, pero no mucho respecto a los años 60, porque estaba haciendo la tesis doctoral, que le da en 1959. Atención, pero este no es un detalle menor en absoluto, ¿no? Porque como se infiere de la reflexión autobiográfica que escribió en 1969-70, que es esa reflexión que publicó por primera vez Salvador López Arnal, que se infiere. Se infiere que desde la Vuelta a España en 1956, Sacristán visualizó un proyecto de vida. Visualizó directamente un proyecto de vida. Un proyecto de vida en que lo profesional y lo militante debían ir de la mano, no podían separarse, a pesar de la dificultad del contexto del franquismo que podía obstaculizar este proyecto, y de hecho lo dificultó. Lo profesional y lo militante, por lo pronto lo profesional, es decir, hacer carrera académica. Hacer carrera académica. Un objetivo vocacional, absolutamente vocacional en él, que tenía claro y que intentó concretar a través de la tesis. No hizo la tesis por un interés meramente intelectual, hizo la tesis para hacer carrera académica. Y también a través del concurso de 1962. ¿Que lo perdió? Sí, lo perdió. Los concursos a veces se pierden y no pasa absolutamente nada. Los concursos se pierden
Otras ocasiones habría, ¿vale? De momento seguía como PNN en la Universidad Central. Pero el objetivo de hacer carrera académica seguía a principios de los años 60. Y luego está la esfera militante. Está el aspecto militante, ¿no?, de Sacristán. Una militancia comunista convencida que aumentó de intensidad a partir del 60, del año 1960, y que se desplegó en diferentes ámbitos. Pero sobre todo, el 90% de la militancia de Sacristán fue dentro del Comité de Intelectuales del PSUC, en sus publicaciones culturales. No fue la única publicación, hubo más, pero publicaciones culturales del PSUC fueron 3 o 4, ¿no? Y en el trabajo en la universidad. Sobre todo hacer, digamos, un poco de, no tutelar, pero estar también detrás del comité de estudiantes. Era un contacto muy importante. Y además entonces la universidad estaba en plena ebullición política. A esa militancia él no quiso renunciar en ningún momento. Hasta el punto de que rechazó algunas ofertas de trabajo, primero en Alemania, cuando volvió, y a mediados de los 60 renunció a una oferta buena de Italia. Una oferta de trabajo académico de Italia. Precisamente por este motivo. El motivo era que lo profesional y lo militante debían de ir de la mano y debían concretarse en España, no fuera. No fuera. Se trataba de ir a Italia, en unas condiciones bastante buenas, por cierto. Y hasta bien avanzados los años 60 esto es lo que hizo. Nadie mejor que él encarnó la figura del intelectual comunista en Cataluña en los años 60. Una especie de... El intelectual y el militante pues se mezclaban en una especie de osmosis casi perfecta, ¿no? Él aspiró a ser eso, un intelectual académico, no un intelectual a secas, un intelectual académico estabilizado que militaba en un partido revolucionario clandestino, con perspectiva de no ser, de dejar de serlo, clandestino, a través de su contribución cultural e intelectual. Esto era su visión del intelectual, que no era un intelectual orgánico gramsciano, que es otra cosa. Intelectual orgánico gramsciano ni tan siquiera es un intelectual, es otra cosa. Intelectual militante, no orgánico, militante. Y este era su objetivo, y lo fue tanto que él dejó de ser un militante clandestino. Porque en los años 60, en el sentido de que en los años 60, junto al abogado Josep Soler Barberá, el abogado comunista, él fue el único militante legal. El concepto de militante legal existía. El militante legal. ¿Quién era el militante legal? El militante legal era aquella persona, el militante, que en el fondo, desde la policía hasta los demás, sabían que era del partido. Todo el mundo sabía que este tío era del partido. Y son dos. Sacristán, todo el mundo sabía que de alguna manera estaba, de alguna manera la policía lo sabía perfectamente. Hasta se lo dijo él en el 62, en esa famosa manifestación de Lima. Pero sobre todo el mundo sabía que Sacristán era un militante. De alguna manera tenía que ver. Igual que Josep Soler Barberá. Era abogado del partido, pero no se podían tocar, o no convenía tocarlos. Sobre esta convicción, él se construyó la figura pública de Sacristán. Él en los años 60 fue un intelectual muy respetado por todo el mundo antifranquista, muy respetado. Pero no fue buscado por ese mundo. Una cosa es ser respetado, otra cosa es ser solicitado y buscado. Con sus compañeros de generación más cercano rompió en 1956 y no hubo más relación. De todo esto que estoy hablando, si queréis, después hacemos un debate. Y los demás intelectuales antifranquistas, además de no tenerle simpatía por su anticomunismo, veían a Sacristán como el mayor obstáculo para penetrar en la juventud estudiantil. Le veían como una especie de barrera. Y tenían razones para pensarlo. No eran estúpidos, tenían razones para pensarlo. Porque la figura pública de Sacristán se articuló como un referente generacional. No fue un referente a secas en los 60. Fue un referente generacional. Fue un referente solo para los estudiantes universitarios de esa década. Y no solamente comunistas. No solamente comunistas. Lo fue con sus clases, lo fue con sus escritos, y lo fue con su papel activo, la lucha contra el SEO, pero también en la capuchinada. Para ellos fue un maestro de pensamiento. Seguramente. Y esa generación de estudiantes, a pesar de sus derivaciones, sus evoluciones políticas posteriores, a veces muy a la derecha, siempre se mantuvo fiel a su memoria. Siempre. Si estáis atentos,
esa generación fue siempre fiel a la memoria de Sacristán, a diferencia de la generación de sus contemporáneos, de la gente de su edad, que no le obraron críticas incluso post-mortem. A la hora de estudiar Sacristán deberíamos empezar a visualizar dos memorias. Hay dos memorias. La de sus contemporáneos, de la gente de su edad, y la de esa generación de estudiantes. Esta era la identidad, en todo caso, que se estaba construyendo con éxito a lo largo de los años 60 y que le gratificaba, incluso creo que lo buscó. Precisamente ese era el target que él buscaba. Pero es una identidad que se vino abajo a partir de finales del 66 y sobre todo a partir del 67. Este proyecto de vida, esta doble vertiente. ¿Por qué motivo? Porque por lo pronto fue una identidad que, en mi opinión, se vino abajo en el lado académico. En el lado académico se vino abajo. Cuando se hundió ese movimiento estudiantil que había sabido ser muy unitario en los años anteriores. Entendámonos, la universidad, en lo que quedaría de dictadura, siempre fue un movimiento, digamos, un centro de ebullición antifranquista. Pero en ningún momento el unitarismo de los años 60 volvió a hacer acto de presencia en las universidades. Desapareció. Ese unitarismo que caracterizó el SDEU no volvió. No volvió porque el movimiento se radicalizó, se fragmentó, sencillamente porque en el 67 a los líderes de ese movimiento los enviaron al Sáhara, los castigaron, por lo tanto incluso los decapitaron, los guillotinaron. Por una serie de razones ese unitarismo se hundió, eso Sacristán lo notó. Y sobre todo la esfera universitaria desapareció para Sacristán sencillamente porque no le renuevan el contrato, le castigan también a raíz de la capuchinada y se quedan sin trabajo en la universidad. Es decir, en el 67 literalmente todo el lado académico se desvanece, desaparece. Y fue algo que a él le afectó profundamente. Pero en esos mismos años, esa identidad, este proyecto de vida, si queremos llamarlo de esta manera, se vino abajo también el lado de la militancia en el SUC. Se vino abajo. Esto ocurrió por una serie de divergencias con su dirección, con la dirección del partido, sobre la manera de dirigir el partido, ¿no? Pero también por divergencias políticas, acerca de una serie de acontecimientos que en aquella época ocurrieron. Sobre todo la invasión soviética de Praga, que le afectó profundamente. Yo diría que también, en parte, algunas divergencias sobre el mayo francés, sobre todo con el PCF. La invasión soviética de Praga fue muy potente. Y sobre todo, cómo el partido actuó durante el estado de excepción del 69, de los primeros meses del 69. A la altura de 1969 se distanció mucho, y no se distanció pacíficamente, de la dirección del SUC. Famosa reunión de finales de enero para enjuiciar el estado de excepción, no se marchó, echó un portazo, que es otra cosa. Y algunos los envió incluso a pedir espárragos, ¿vale? No fue una separación pacífica, precisamente. La dimisión del comité ejecutivo vendrá solamente en septiembre, pero no fue una separación placentera. Además, en un momento en que el partido estaba completamente exasperado, militantes, aquí hay algunos que tuvieron que, en esta sala, que tuvieron que marcharse en el 69 por ese estado de excepción. El partido era un caos en esos meses. La reflexión de 1969 que he citado antes, esa reflexión autobiográfica, en el fondo giraba en torno a esta pérdida de la identidad intelectual y militante construida desde 1956. Toda esta reflexión gira en torno a la pregunta: ¿quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo ahora? Y la respuesta es que no podía ser ese Sacristán que él visualizó 15 años antes. Ya no podía serlo. Un proyecto de vida se había esfumado. Literalmente un proyecto de vida se había esfumado. O por lo menos parecía haberlo hecho. Y esto lo abatió moralmente. Fue un abatimiento moral que en términos muy vulgares llamamos depresión, pero que en el fondo no deja de ser un abatimiento moral. Durante todos los años 70, Sacristán experimentó, en mi opinión, luego hablamos de todo, no soy ni el Evangelio ni evidentemente todo esto es... La investigación sobre el personaje avanza a golpes de discusión y de debates. Por lo tanto, es bueno debatir entre todos y seguir a... Durante todos los años 70, yo creo que Sacristán experimentó un proceso de pérdida de esa identidad que la había vertebrado en los 15 años anteriores. Insisto, la de ser un intelectual académico y ser parte de un movimiento comunista que él imaginaba triunfante y que en cambio en 1969 él ve en crisis. Por tanto, incluso el lado militante y los problemas con el partido, hay una pérdida de identidad.
bien mirado, los años 70 deberíamos verlos como la década de la pérdida de esa identidad para el sacristán, sobre todo en los primeros años 70. De entrada, en los 70, cuando hablo de pérdida, lo digo precisamente por este motivo, por dos cosas. De entrada, en los 70 no hay militancia. No hay militancia del sacristán en el PSUC. Esto lo hablamos en mayo en un acto que hicimos sobre sacristán con la CIM. Recuerdo Víctor estaba y Salvador también, había otras. Hablamos ahí, legítimamente, estupendamente, algunos no estaban de acuerdo conmigo, de que no, yo considero que sacristán no fue militante del SUC en los años 70. Porque sacristán no era un militante cualquiera. Recuerdo que en mayo me dijeron, atención, se podía estar en el SUC de cualquier manera, incluso sin militar. Sí y no. Sí y no. Porque él no era un militante cualquiera. Él era un militante legal. Era una de las caras visibles del partido en los años 60. No es un militante cualquiera. De aquello que, bueno, no hago nada, pero estoy de aquella manera, pululo. No, funciona así. Es que era un militante, era una figura, sacristán. Y la militancia de sacristán en esos primeros años 70 brilló solamente por su ausencia, no brilló por nada más. No escribió para sus órganos de prensa. Cuando escribió para el partido lo hizo solamente de forma interna, con escritos a la dirección, criticando anteproyectos o resoluciones. En la universidad fue por libre. No siguió la línea del partido sobre lucha de los PNLs, fue por libre, directamente. Sobre comisiones obreras fue por libre. Es que es él que va en contra del partido. El partido no quería montar la Federación de Enseñanza. Es el que la impone. Va completamente por libre en todo. No sigue. No hubo, por otra parte, por parte de sacristán voluntad de acercamiento a la dirección, que intentó repescarle, que intentó recuperarle para que tuviese una vida activa en el partido. Tenemos constancia, la documentación. No quiso acercarse. El partido intentó recuperarle. Y lo poco que escribió, hasta la muerte de Franco, lo poco, porque escribió poquísimo, no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo el partido. Si es que no iba en contra. ¿Vale? La apuesta militante de 1956, en mi opinión, acabó en el 69. Esa apuesta acabó en el 69. Aunque él siempre evitó las polémicas. Las evitó en todo momento. No hizo nunca polémicas, no hizo nunca en polémica activa con el partido. Ni tan siquiera sabemos exactamente cuándo salió del PSUC. No tenemos una fecha concreta. Porque se mantuvo muy discreto. Lado militante, en los 70. Por otra parte, que esa crisis de 1969 fue la crisis de un proyecto de vida, pues lo demuestra también el hecho de que sacristán renunció a hacer carrera académica. Yo creo que renunció, no tenemos que decir. O sea, hay un momento en que renunció clarísimamente a hacer carrera académica. Punto que es un punto que nunca tenemos en cuenta. En la primera mitad de los 70, y a raíz del aumento de la población estudiantil en España, los departamentos universitarios se estaban abriendo de forma clara al reclutamiento de profesorado permanente. Yo no sé por qué nosotros insistimos tanto en los PNNs. La universidad de la época no eran solamente los PNNs, es una cosa que nos hemos inventado nosotros. No solamente son los PNNs que no pasaban por concursos, no tenían ni la tesis. Era otra cosa la universidad de la época. Es decir, era una universidad en la cual quien tenía la tesis doctora, ya estaba entrando con puestos permanentes. Os hago algunos ejemplos, es decir, personas que habían militado con sacristán durante 15 años, que eran rojas como él, tan antifranquistas como él, ya estaban entrando. Josep Fontana ganó la cátedra en 1963, tenía la mitad del currículum de sacristán. Josep Termes gana un puesto de agregado, se llaman agregados como hoy.
José Termes ganó un puesto de grado en noviembre del 75. Jordi Soletura lo hizo un par de meses después. 5 minutos y se acabó. Jordi Soletura lo hizo un par de meses después. Pero otros también, no solamente pesoqueros, es decir, Ernest Lluch presentó la tesis en el 70, 3 meses después ya tenían un puesto de agregado. No es verdad, no existían solamente los PNNs, ¿no? Sacristán no quiso luchar por una plaza, en mi opinión, no quiso luchar por una plaza, se desalentó por una plaza, no PNNs, que era una cosa que no pasaban por concurso, de otra cosa los PNNs, pero él no quiso luchar a través de un concurso auténtico. Había renunciado fundamentalmente, hasta el punto de que ni mostró entusiasmo cuando algunos le quisieron presentar como catedrático extraordinario a finales de la década. Y tanto es así que no escribió en los 70 nada académico, no escribió nada académico, escribió muchas cosas, textos breves, traducciones, pero nada académico sustancial, porque ya había renunciado. Y por otra parte, ¿cómo podía hacer carrera académica un hombre que en los 70 estaba imbuido de antiintelectualismo? Es decir, si vosotros veis la entrevista al Topo del 79, que nosotros no se podía saber, pero no se publicó, pero es un documento pues, que demuestra antiintelectualismo. Es decir, él tiene una pésima opinión de los intelectuales. Está en un momento en que él no quiere hacer carrera académica. La pregunta, 2 minutos a cabo, que considero conveniente para una correcta interpretación histórica de Sacristán es: ¿hubo en él una recuperación de esa identidad intelectual académico que explicita su militancia comunista a través de su pensamiento? Por lo tanto, ese proyecto del 56. Yo creo que sí hubo una recuperación de esa identidad y que se produjo en los últimos años de vida, los ultimísimos. En lo político, yo creo que Sacristán recuperó un sentido pleno de la militancia comunista, aunque no fuese de partido, no importa, solo a partir de Mientras Tanto, de la revista Mientras Tanto, mucho más que materiales. Porque esa era la revista que quería hacer, la revista de después de la derrota histórica que según él había aparecido en el movimiento comunista y por lo tanto una revista a través de la cual volver a empezar desde cero, ¿no? Pero esa recuperación identitaria, en mi opinión, se produjo también en lo que se refiere a la vida académica, al lado académico, los últimos años de vida, sobre todo con la estancia en la UNAM de México, del 82-83, y no es nada casual que él aceptara el nombramiento de catedrático extraordinario en el 84, cosa que no le interesaba 4 o 5 años antes, en los últimos años de vida, los últimos 4 o 5 años, yo creo que emergió otra vez y con plena conciencia su vocación universitaria y la voluntad de dejar atrás esos contratos mal pagados, ¿no? de PNNs. Él era un académico y siempre debió haberlo sido. Claro, en el 85 Sacristán murió. ¿Qué hubiese pasado si hubiese vivido 10 años más en buena salud? Imposible decirlo con seguridad, no lo podemos saber, pero creo que habría vivido más como él se imaginaba vivir 15 años antes o 20 años antes, a principios de los 60. Él quería vivir como un filósofo académico estabilizado, aportando su contribución al espacio comunista pues, con su talento y con sus conocimientos. Así se veía 20 años antes. Y no hay nada mal en ello. No hay nada mal en ello. Todo lo contrario. Esa es la vida que hicieron casi todos sus discípulos. La vida que hicieron casi todos sus discípulos. Y que le hicieron mucha honra. Evidentemente, yo creo, y creo que todos lo sabemos, que es un tipo de vida que él también hubiese honrado. Ninguna duda sobre esto. Gracias. Gracias, Jaime. Hace ahora su presentación Ariel Petruccelli con El ecologismo de Manuel Sacristán y la sistematicidad de un pensador asistemático. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Joan y a Ramón por las magníficas jornadas que han organizado y en clave un poco encubierta a Lucía Caizo y a Salvador López Arnal, que son parte de una conspiración que explica que esté hoy presente aquí. Me gustaría poder decir algunas palabras en catalán, pero creo que pasaría vergüenza. Entonces les propongo un pequeño intercambio en otra lengua, que es el mapudungún, que luego explicaré un poquito. Marimari Pupeñe, Marimari Puramien, Marimari Compuché, Inche, Ariel Petruccelli, Petrulev Pingañén, Huenemui Mapuche. Lo que hice es simplemente un saludo en mapudungún. El mapudungún es el idioma del pueblo mapuche
aunque no sea esto lo que digan mis pasaportes, vengo del Wallmapu, ¿no? Que es un territorio que ocupa parte del sur de Argentina y parte del sur de Chile. El mapudungún es un idioma que corre riesgo cierto de extinción. Quedan pocos hablantes. Yo no soy hablante, puedo decir unas pocas cosas. Pero sí soy un simpatizante de la causa del pueblo mapuche. Bueno, yo pensaba, mi contribución por escrito era con el título que decía Nuria, ¿no? Una intervención pensada sobre todo en la ecología de Manuel Sacristán, que incluía una cantidad bastante importante, inclusive de citas textuales, la mayoría de las cuales ya fueron leídas o por lo menos mencionadas en otras ponencias de esta misma actividad. Entonces se me ocurrió hacer un cambio. Reduciré esa parte, diré algo de la parte final, que era esto de la sistematicidad de Sacristán, que parece ser un pensador antisistemático, y sumaré al principio algo que creo que puede ser interesante a la luz de cosas que se estuvieron conversando en las jornadas anteriores, y que tiene que ver un poco con la experiencia, ¿no? Yo no conocía a Sacristán, obviamente, era un niño cuando Sacristán falleció, pero creo que puede tener cierto interés el caso de un sacristaniano, no solo de la Argentina, sino más específicamente del Wallmapu. Yo conocí a Sacristán de manera absolutamente azarosa, por una serie de carambolas. O sea, conseguí de manera azarosa un libro de Paco Fernández Güey, del que entendí poco, ¿no? Contribución a la crítica del marxismo cientificista. Yo tenía 19 años, y eso me condujo la pista a Sacristán. Conseguí el tomo sobre Marx y marxismo de Panfletos y Materiales, y poco más, ¿no? Durante 10 o 12 años lo único que tenía de Sacristán era sobre Marx y marxismo, que Marx se liberaba en el siglo XXI, y un breve texto de Paco publicado en México que se llamaba Noticia del filósofo Sacristán. Pero esas pocas páginas a mí me marcaron de una manera profundísima, hasta el punto que siempre me consideré un sacristaniano. No había sacristanianos en Argentina, y yo diría que prácticamente no se conocía a Sacristán en la Argentina. Y creo que intenté serlo. Otra cosa es que lo haya sido, ¿no? Pero creo que intenté serlo no solo desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista de la actitud, ¿no? Del compromiso ante la militancia y ante la vida. Creo que siempre intenté, aunque al principio lo veía apenas borrosamente, porque mi conocimiento de la obra e inclusive de la historia era muy limitado, ¿no? Pero cuando en ese texto breve Paco decía algo así como que Sacristán asumía esa condición de que el filósofo debe ir por el mundo pobre y desnudo, a mí eso se me quedó clavado en la cabeza. Y después, reconstruyendo cosas que no conocía, veo que caí en la cuenta de que yo empiezo mi desarrollo político-intelectual un poco en el lugar en el que lo ha dejado Sacristán, ¿no? Yo no fui un militante, un dirigente de partido. Tuve un fugaz paso militante en un partido de izquierda en la Argentina, un par de años, y siendo muy chico, ¿no? Nada comparable a una verdadera trayectoria militante. Pero ya a principios de los 90 tengo muy claro que era difícil estar en un partido, pero también era difícil estar muy lejos, y también era difícil y tenía sus costos estar en la academia. Entonces intenté un desarrollo intelectual que buscara aunar lo riguroso sin necesariamente estar en la academia, aunque finalmente terminé estándolo, ¿no? Pero mi ingreso al mundo académico fue bastante extraño, y siempre estuve vinculado a fuerzas políticas sin ser miembro pleno o militante formal. Ninguna de estas cosas yo las conocía. Hay muchísimas cosas que conocí
en particular gracias a Salvador López Arnal, cuando a partir del 2017 me pongo en contacto con él y es como que tengo un tubo de materiales infinito, pero hasta ese momento lo que conocía era fragmentos. Y ahí empiezo a tener la sorpresa, bastante gratificante por lo demás, de que Sacristán había trabajado muchos temas que a mí me interesaban y que a veces yo ya estuve meses dándole vuelta a ciertos asuntos que ya estaban resueltos en la obra de Sacristán, ¿no? Por ejemplo, en un libro que publiqué en el año 2010, discuto en 100 páginas la relación de Marx con los populistas rusos y 8 años después Salvador me envía ese texto de Marx sobre el último Marx a través de su correspondencia y dije, pero yo esto lo podría haber aprendido en unas horas de lectura y podría haber ido más adelante, ¿no? O sea, haber pasado otra cosa, pero realmente no lo conocía. El tema que quería plantear acá específicamente es el ecologismo de Manuel Sacristán. Yo creo, y no tiene que ver con la devoción que le tengo a Manuel Sacristán, que obviamente se la tengo, pero las pocas páginas, ¿no? Miguel ha compilado los textos sobre ecología de Manuel Sacristán, y creo que no son mucho más de 200 páginas, pero a mi juicio, en esas 200 páginas están las piedras fundamentales de lo que sería un pensamiento ecológico riguroso desde una perspectiva comunista. Eso se lo puede desarrollar, ¿sí? Con investigaciones concretas y específicas, pero creo que el núcleo duro ya estaba bien pensado por Sacristán a fines de los 70, principios de los 80. Creo que, por lo menos la propuesta que intento justificar en un libro reciente que se llama Ecomunismo, que es clarísimo que Sacristán reivindica la tradición comunista. Yo me paro en ese lugar, pero creo que Sacristán indica que hay un tema que es clave y que es el único que obliga a la tradición comunista a hacer un replanteamiento fuerte, ¿no? Hay muchos otros problemas que en la tradición comunista no fueron problemáticos, ¿no? Podríamos poner el problema del género, podríamos poner el problema de la homosexualidad, ¿no sé, que conocemos casos tremendos, por ejemplo, en la Revolución Cubana, podríamos poner el tema del colonialismo, el tema del nacionalismo, pero todas esas temáticas, esos problemas, estaban más o menos bien planteados, sino en las corrientes troncales de la tradición, sí por lo menos en algunas ramas no menores. Es decir, todos estos problemas eran reales, pero en la tradición había como pensamiento suficientemente sólido que permitía decir, bueno, esto es un tema que hay que atender, pero no implica un cambio significativo. Con el ecologismo sí, por lo que se dijo en alguna de las ponencias anteriores, ¿no? El comunismo se pensaba como comunismo de la abundancia, y eso es algo que hoy resulta insostenible a la luz de los datos, a la luz de evidencia empírica. Por eso creo yo que Sacristán tampoco, si bien esto es un cambio importante, no es nada que tenga que ver con un cambio de paradigma o algo por el estilo, sino que es resultado del compromiso ético con el comunismo, pero con el compromiso científico con los datos y con la lógica. O sea, los datos son los datos, el crecimiento no se puede sostener. Entonces esto sí obliga a una revisión de la tradición que a mi juicio, bueno, justifica las corrientes ecomarxistas o ecosocialistas. Prefiero llamarlas, o prefiero apostar por lo que llamo un ecomunismo, porque tengo para mí que, por condiciones muy comprensibles, el desarrollo del ecologismo e inclusive del ecosocialismo, sobre todo a partir de los años 70, 80 y en adelante, en coincidencia con el auge del neoliberalismo, que creó una situación en la cual el componente socialista
era como un telón de fondo, ¿no? Que influía poco o determinaba poco a la problemática ecológica, ¿no? O sea, ser ecosocialista, pero básicamente ecologista, y donde la revolución, la toma del poder del Estado, la construcción de una economía comunista, etcétera, quedaba bastante desdibujado. En algunos autores más, en algunos autores menos, pero me parece que es importante reponer esa dimensión, y por eso, no por ningún amor que no tengo a inventar palabritas, la voz ecomunismo me parece que puede decir cosas interesantes. En ecomunismo, siguiendo, pero no por táctica, sino por convicción, esa recomendación tanto de Sacristán como de Paco Fernández Buey de la fusión o el rehermanamiento de esas dos grandes tradiciones del movimiento obrero, ¿no? La tradición anarquista y la tradición marxista, conjugo, digo no por táctica, sino porque, aunque fuera tácticamente correcto, no es por eso porque lo hago, sino sumo a Sacristán a un pensador francés, Bernard Charbonneau, que estoy convencido de que también es como el que pensó con claridad y con finura estas problemáticas, incluso mucho antes que Sacristán, porque Charbonneau ya está pensando en los problemas ecológicos en los años 30, ¿sí? Cuando los verdes quizá eran algo más asociado a los nazis y al fascismo. Es un pensamiento de izquierda libertario, y ya en 1980 está escribiendo en Lefebvre Vert una autocrítica del movimiento ecologista que tengo para mí que la mayor parte de las corrientes ecologistas o no leyeron o no hicieron mucho caso, porque alerta de casi todos los peligros en los que el ecologismo terminó entrando en los años venideros. Me parece que además Sacristán y Charbonneau son perfectamente complementarios, con algunos énfasis o matices diferentes, digamos, que estarían dados por el marxismo libertario de Sacristán y el anarquismo realista de Charbonneau, ¿no? Charbonneau es un anarquista que no cree que el Estado se vaya a extinguir en 4 días, ¿sí? Y Sacristán es un marxista que no endiosa al Estado, como se dijo en otras intervenciones esta mañana, inclusive. O sea, piensa que el Estado es un mal, que el Estado es una bestia, pero es una bestia que por un tiempo habrá que ponerle un bozal antes de que desaparezca. Ahora, claro, ¿cómo es posible que en un puñado de textos fragmentarios, relativamente breves, algunos de ellos conferencias, haya lo que uno dice es, bueno, acá está la piedra basal, el núcleo duro de un pensamiento ecológico riguroso en clave marxista? Yo creo que eso tiene que ver con la manera sistemática en que funcionaba la cabeza de Sacristán. Y esto tiene algo de curioso, porque claramente Sacristán es un pensador crítico con buenas razones que comparto de la filosofía sistemática, ¿no? Lo suyo es el filosofar, no la filosofía sistemática, y es un crítico de la es un crítico de la filosofía sistemática. Por otra parte, por las razones que se han explicado, algunas de las cuales mencionó Jaime, su vida hizo muy difícil un trabajo sistemático, intelectual, riguroso, en el sentido de disponer de tiempo y de comodidades. Bueno, la vida de Sacristán fue muy difícil, y inclusive esto que él decía de soy un filósofo de prólogos, claro, bueno, eso era un poco involuntariamente, pero más allá de eso, ¿no?, que parecería dar como, bueno, un filosofar muy disperso, yo lo que encuentro no es dispersión, es un pensamiento muy, muy unitario, ¿no? Donde cada pieza se vincula con las otras. Lo que Sacristán dice del ecologismo no está separado de lo que piensa, por ejemplo, del pacifismo. Hoy eso quedó muy claro, ¿no? El pacifismo de Sacristán está íntimamente vinculado a su ecologismo y a cierta captación de realidad, como quizá diría él, ¿no? O sea, bueno, las armas nucleares
es una realidad nueva, o por lo menos nueva a partir de cierto punto, ¿no? Los límites biofísicos del planeta es un conocimiento que, bueno, que en otros momentos podía no estar, pero una vez que está, hay que tomar nota de eso. Entonces, la impresión que tengo es que el pensamiento de Sacristán actúa de una manera sumamente, bueno, podríamos decir dialéctica, ¿no? Sin abusar de esta palabra, ¿no? Integra de manera permanente, sistemática, diferentes ámbitos y conocimientos, con una gran virtud a mi juicio, que es no mezclarlos a tontas y a locas, ¿no? Sacristán integra ciencia sólida y trata de estar al tanto de los conocimientos y las publicaciones más recientes, pero no se reduce al pensamiento científico, y suma meta reflexión filosófica, incorpora programa político, ¿no? Está siempre pensando en la traducción política. Inclusive podríamos considerar que incorpora elementos estéticos, ¿sí? En estas mismas jornadas hubieron 2 intervenciones importantes, ¿no? Sobre los aspectos literarios de la obra de Sacristán. Nuria planteó inclusive, bueno, algo que podría hacer ruido, ¿sí? Es cierto, pero también era algo que aparecía en textos que son cartas privadas, ¿no? No digo que todo encaje en Sacristán, ni que no haya cambios, ¿no? Por supuesto que cambios hay, pero creo que son cambios que siempre respetan 3 pilares, ¿no? Su compromiso comunista revolucionario, su lealtad a los datos. Los datos son, creo yo, para Sacristán sagrados, ¿no? Por supuesto que si nos pusiéramos finos, la elaboración de datos o el establecimiento de datos es una zona algo complejo, ¿no? No es algo tan simple, pero la arbitrariedad hermenéutica de la interpretación de los datos no es ilimitada, ¿no? Y hay datos que son datos, y querer decir que eso no es así, bueno, ya es entrar en el terreno de la falsedad, ¿no? Y por eso Sacristán decía, yo reivindico, defiendo la idea de verdad en un sentido fuerte, que estoy seguro de que si él se pusiera en una discusión técnicamente filosófica, claro, habría montones de matices, ¿no? Que una teoría científica sea verdadera, bueno, es algo que hay que ver si se le aplicaría, pero eso es una discusión a cierto nivel. Y por supuesto que tiene un compromiso, que creo que mantiene toda la vida, con la lógica, ¿no? Entonces, a lo que es permanentemente fiel Sacristán es, por lo menos desde el año 56, ¿no? Es a su compromiso comunista y revolucionario. Para Sacristán el comunismo no es un telón de fondo, y al realismo empírico y al rigor lógico. En alguna intervención pública en el año 1981, él expresó, se refirió a los tiempos que se venían, ¿no? Viendo claramente qué es lo que se venía con el neoliberalismo cuando estaba un poco naciendo, ¿no? Yo recuerdo, claro, en América Latina, esta expresión de Sacristán en esos años hubiera sido inaceptable, ¿no? Estábamos luchando contra la dictadura. Bien, y al borde de la primavera democrática. Y Sacristán decía en el 81, luego en una reunión en ocasión de ese intento de golpe de Estado que hubo en España, se viene una larga travesía del desierto, ¿sí? Y no sé cuántos veían eso en el 81. Todavía no había caído el muro de Berlín. En América Latina estábamos fascinados con las caídas de las dictaduras, el ascenso de la democracia, la revolución nicaragüense ahí cerquita, ¿no? Bueno, decir se viene una larga travesía del desierto no era algo que se quisiera escuchar, pero creo que tenía toda la razón, y creo que preparó a algunos, a quienes quisieran escucharlo, para transitar esa larga travesía del desierto. A mí, por lo menos, no tengo ninguna duda, me armó para eso, ¿sí? No sería el que soy sin haber leído a Sacristán a mis 19, 20 años.
No tengo, pero absolutamente ninguna duda de eso, a pesar de que lo había leído poco. Eso muestra, me parece, la potencia de las ideas de Sacristán. Con esto digo una cosita de algo que se dijo hoy mismo, ¿no? Y a partir de una pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tan pocos sacristanianos? Por supuesto que la explicación de condiciones objetivas siempre puede ser una autojustificación. No me voy a poner, y no tendría las condiciones para hacerlo, de si se cometieron errores o si hubo mezquindades o lo que fuere. Pero por lo menos en mi experiencia extraña de un sacristaniano en la Patagonia, bueno, pero no era fácil ser sacristaniano, porque en el mundo político en el que yo me crié no había mucha voluntad intelectual rigurosa en los partidos revolucionarios. Pues no la había. Y no había mucha voluntad política en el mundo académico. Entonces, esas condiciones hacían que creo que el desafío es volver a juntar, ¿no?, el movimiento obrero con la tradición de la ciencia rigurosa. Eso es por lo menos lo que yo intento hacer. Y quisiera cerrar diciendo dos pequeñas expresiones muy latinoamericanas. Yo creo que en Argentina de Sacristán se diría que es un gaucho. No en el sentido sociológico, que claramente no lo es, sino en el sentido ético. Un gaucho es una persona hecha de una pieza. Creo que Sacristán era una persona hecha de una pieza, un gaucho. Y creo que se le aplicarían perfectamente las palabras que Eduardo Galeano empleó para definir al Che Guevara, y creo que la comparación a Sacristán sería de su gusto. Decía Galeano que el Che era una rara persona, ¿no? Que esto sea una rareza nos habla de la alienación del capitalismo, ¿no? El Che, decía Galeano, es una rara persona que dice lo que piensa y hace lo que dice. Y creo que eso es lo que define a Manuel Sacristán. Muchas gracias. Va a hacer su presentación ahora Óscar Carpintero con Manuel Sacristán y los economistas. Gracias, buenas tardes. Bueno, lo primero que quería hacer era agradecer a la Cátedra Ferrater Mora y en especial a Joan y a Ramón su exquisita atención y organización en estos días, y también a Salvador López Arnal por ayudar o facilitar a que nos hayamos podido reunir aquí todos durante 3 días, ¿no? Estupendos. A mí me parece que en este simposio convergen dos opciones, ¿no? Por un lado, mesas redondas protagonizadas por autores que conocieron la obra y la persona de Sacristán, ¿no? Y por otro lado, personas que, no habiéndole conocido y perteneciendo a otro tiempo y generación, pues comparten los fines y anhelos por los que aquel luchó durante su vida, ¿no? Podríamos estar hablando de que hay en esta sala, en estos 3 días, hemos estado como 3 o 4 generaciones, sabiendo que esto de las generaciones es un concepto complicado y polémico, ¿no? Esto genera o muestra dos cosas a mí me parece que son relevantes. Primero, que la influencia y el legado de Manuel Sacristán no se agotan en un tiempo y en una generación concreta, y muestra también el interés que tiene la lectura de la obra de Sacristán para todos aquellos que no disfrutaron de su magisterio mientras vivió. De entre todo lo que hizo Sacristán, lucha antifranquista, militante comunista, profesor universitario, introductor de la lógica en España, traductor, etc., me voy a centrar en algo aparentemente menor, pero muy relacionado con todas estas dimensiones. Su relación con los economistas. Enrique esta mañana hablaba de Sacristán y la economía y ese marxismo ecológico, ¿no? Yo voy a hablar de Sacristán y los economistas, ¿vale? Haré alguna mención a la economía, pero y los economistas. Y aquí me parece que hay 3 aspectos que son los que van a centrar mi intervención. El primer aspecto es la relación de Sacristán con los economistas a través de su labor de traducción. El segundo sería la relación con los economistas a través de su faceta de profesor, de economistas, y el testimonio de de esa relación profesor-alumno que han dejado algunos economistas singulares, que ahora luego me referiré a ellos, ¿no?
Y en tercer lugar, su reflexión sobre el papel y las relaciones de los economistas y el movimiento ecologista en un contexto de crisis ecológica. Voy con el primero de los aspectos. Sacristán tradujo a numerosos economistas a lo largo de su vida, desde clásicos como Marx a autores contemporáneos. Y hoy que además esos autores contemporáneos podríamos decir que son clásicos de las ciencias sociales. Si Salva no me corrige, he contado que entre las innumerables traducciones de Sacristán tradujo a 6 economistas, entendiendo que Marx, lo voy a poner aquí dentro de economistas, ya sé que Marx era muchas más cosas, ¿no? Además tradujo El Capital, de Pigou el libro Socialismo y Capitalismo Comparados, de Galbraith El Nuevo Estado Industrial, de Schumpeter La Historia del Análisis Económico, de Papandreou La Economía como Ciencia y de Mick Economía e Ideología. No sé si me he dejado alguno, creo que no, pero serían esa media docena. E inmediatamente lo que hay que decir es que Sacristán tradujo a estos economistas y lo hizo además sin sectarismos. Él mismo subrayó en una ocasión que si el más reaccionario de los economistas publica un gran libro y me ofrecen traducirlo, no tendré ningún inconveniente. Eso es lo que, por ejemplo, argumentó con la metodología de la economía positiva de alguien tan alejado de su tradición como Milton Friedman, del que además decía que si ese libro no estuviese traducido, lo traduciría porque es un libro buenísimo. En lo que sigue, además, ahora voy a poner 2 ejemplos para mostrar un poco o ilustrar esto que os acabo de comentar. Uno sería el caso de la traducción del Capital de Marx y luego el segundo sería el caso de la traducción de la Historia del Análisis Económico de Schumpeter. En el caso de Marx se ha reseñado su profundo conocimiento del clásico y su original lectura y aproximación a su obra. La lectura histórica económica de Marx que realiza Sacristán muestra lo mucho que los economistas críticos podemos aún aprender de alguien que, ajeno en principio a la profesión, reflexionó sobre el trabajo económico de Marx con gran meticulosidad y conocimiento del idioma. No en vano, su labor de traducción y anotación revela tanto el carácter metódico y comprensivo del trabajo emprendido como su esfuerzo por verter a nuestra lengua conceptos económicos con gran cuidado por el castellano. Por ejemplo, la forma en que la edición de la SOME pone a disposición de los lectores los prólogos y las notas sin aparato erudito ni comentarios interpretativos y sin más intermediarios que la propia traducción, dice mucho de la necesidad percibida por Sacristán de que aquellos que se acercaran a la hora del clásico lo hicieran de manera directa, sin el filtro de los marxismos y sus énfasis más o menos justificados. Ya en 1967, cuando reseñaba la edición catalana de las cartas sobre el Capital, apuntaba claramente en este sentido. Decía Sacristán, es necesario de una vez dejar vivir a los clásicos, y no se ha de enseñar a citarlos, sino a leerlos. No es este mal consejo para ayudar a mitigar los recurrentes episodios tanto de beatería imprudente como de derrumbe apresurado del clásico que saltan a la palestra de manera periódica. En las notas de lectura y traducción de Marx, además de mostrar una solvencia en el acercamiento al clásico poco común, Sacristán saca a la luz otro rasgo del trabajo intelectual que merece la pena apuntar, de su trabajo intelectual, ¿no? Su calidad y sensibilidad para captar el drama humano presente en la labor científica de muchos clásicos, sobre todo cuando se trata de grandes derrotados como lo fueron Marx o Gramsci. Un drama que podía afectar tanto a la propia dureza del trabajo intelectual como a las circunstancias materiales adversas en que éste se desarrollaba. Por ejemplo, al verter al castellano las teorías de la plusvalía, hay una nota de Sacristán al hilo de un párrafo de Marx sobre Quesnay, donde Marx se muestra especialmente torturado por la correcta expresión de sus ideas y que le hace decir a Sacristán. Repite varias veces una relación sencillísima para convencerse de que la entiende. Debajo de eso debe haber mucho sufrimiento. O también cuando relata los costes en que Marx incurrió en la redacción de El Capital para lograr cuajar uno de sus principales objetivos. Y dice Sacristán, un programa revolucionario ha de incluir conocimiento, poseer ciencia. Por esta convicción Marx dedicó toda su vida y sacrificó mucha de su felicidad, con el resultado turbio que esto acostumbra a dar, en la redacción de estos miles de páginas que al fin y al cabo le produjeron un entusiasmo tan endeble que se limitó a sugerir a Engels que hiciera alguna cosa. Este acercamiento humano al clásico le permite a Sacristán en muchas ocasiones equilibrar el juicio sobre Marx,
pintando un cuadro más completo sobre las penosas condiciones en que realizaba su trabajo y realzando así indirectamente el esfuerzo y mérito de su labor. Pero, y esto es importante, sin cargar las tintas en la penuria ni recrearse en el patetismo. Sobre todo porque ni el propio Marx hacía bandera de ello, como anota Sacristán en el final de ese largo y excelente artículo Karl Marx de 1973, donde subrayaba lo siguiente. Cito de Sacristán: Marx mismo supo verse con una serena mirada distanciadora, sin hacer patetismo del esfuerzo de su vida, sino ligera broma hasta de lo más desastroso y sacrificado, como en este trozo de la carta de 1859, en que anuncia a Engels la terminación de la aportación a la crítica de la economía política. Creo que nunca se ha escrito acerca del dinero careciendo de él hasta este punto. Hay testimonios emotivos de que Sacristán interiorizó la tragedia de muchos de estos grandes derrotados y que en esa interiorización tuvo también que ver con sus peores momentos de ánimo. Sufrió mucho por esta forma suya de empatizar e identificarse con las tragedias individuales, coincidentes todas con momentos malos de la historia del último siglo, y de ello son testimonio sus palabras en una conocida, dura y conmovedora entrevista de 1979 que estos días ha salido en otras ocasiones. El segundo caso que quisiera tratar es el de la traducción de Schumpeter y su historia del análisis económico. En 1971, después de 2 años de duro trabajo, se publica la traducción de este libro realizada por Sacristán. Se trataba de un compromiso entre los derechos del léxico técnico y los derechos de la lengua castellana, para intentar, en palabras de Sacristán, desbarbarizar el lenguaje. Tal y como reza la lacónica nota sobre la traducción de esta monumental historia del análisis económico, allí se decía: Manuel Sacristán ha traducido íntegramente el texto. José Antonio García Durán y Narcís Serra han leído, criticado y discutido toda la traducción a medida que ésta avanzaba. En la discusión, García Durán y Serra han representado principalmente los derechos del léxico técnico de los economistas y Sacristán los derechos de la lengua castellana común. Los tres tienen la esperanza de que el resultado sea, o llegue a ser, con la ayuda de los lectores críticos que quieran prestarla, algo más que un compromiso. En este sentido me gustaría destacar el que tal vez fue el aspecto más controvertido de la traducción de Sacristán, desde el punto de vista de un economista, y fue la sustitución de la palabra competencia por competición, y la eliminación de competencia y concurrencia como sinónimos. En una carta dirigida a la editorial Ariel, Sacristán argumentaba su decisión, la de sustituir la palabra competencia por competición, después de haberla sometido a discusión de 3 economistas, que eran Narcís Serra, José Antonio García Durán y Xavier Folk, y de otro trabajador de Ariel, que él decía en esa carta que era persona culta y de buen gusto, y que sé por salva que era Gonzalo Pontón, ¿no? Sacristán ofrecía razones tanto técnicas como sustantivas para esa elección. Entre ellas, me gustaría destacar lo que decía Sacristán en una en concreto, ¿no? Decía: el sustantivo asociado directamente con competente es competencia, no competición. De aquí que competición me parezca mejor castellano que competencia, para designar la situación relativa de los empresarios en el mercado según la concepción capitalista clásica. Y competencia mejor castellano que competición para designar la cualidad de sapiente o capaz de una operación no innata. Parece que Fabián Estapé, a pesar de haber elogiado públicamente su traducción, fue muy crítico con esta opción de Sacristán e intoxicó a los editores de Ariel en ese sentido. Sacristán optó por pedir dictamen a 3 economistas, un jurista y un sociólogo: José Luis San Pedro, Luis Ángel Rojo y Juan Velarde, que eran economistas, Ángel Latorre, que era un jurista, y Víctor Pérez Díaz, que era un sociólogo. Se conocen las respuestas favorables a la opción de Sacristán por parte de Rojo, de Velarde y de Pérez Díaz, y sus elogios por la excelente traducción. Como sugería elocuentemente Luis Ángel Rojo en una carta a Sacristán el 13 de julio de 1972, decía Rojo: dada la insuficiente decantación del léxico económico en lengua castellana, me parece bien que se dé una oportunidad en las preferencias de los economistas al término competición, sobre todo teniendo en cuenta que su utilización es sistemática y no da lugar a confusiones a lo largo de la traducción. Cuando no hemos sido capaces de utilizar con significación unívoca términos tales como renta e ingreso,
para poner un ejemplo referente a un problema verdaderamente perturbador, no veo mal alguno en poner en circulación varios sinónimos para denotar algo perfectamente claro. Discutir este punto en un país donde los medios de comunicación audiovisuales han decidido convertir, tal vez como signo de opulencia, en esdrújulas un buen número de palabras con modesta acentuación llana, no deja de tener su encanto, decía Luis Ángel Rojo en el año 72. En su respuesta a Rojo, Sacristán daba una vez más muestra de su escaso sectarismo intelectual, cuando reconocía que no era un entusiasta de Schumpeter, sino más bien todo lo contrario. Pero siempre creí que había que traducir a la historia del análisis económico incluso en el supuesto de que la obra sea ya solo un clásico, y no un tratado metodológicamente admisible de historia del análisis económico. Esto en cuanto al primero de los aspectos que os quería comentar. Respecto del segundo, la relación de Sacristán desde el punto de vista de su faceta de profesor y de economistas, el valor de Sacristán y la deuda con los economistas en lengua castellana que los economistas de lengua castellana tienen contraída con Sacristán no se agota, por tanto, en la traducción de obras importantísimas para la formación de estos, ¿no? Conviene mencionar también su faceta de profesor de fundamentos de filosofía y de metodología de las ciencias sociales en una facultad de económicas. El perfil de Sacristán, como filósofo de la ciencia y metodólogo, es un leve reflejo del magisterio vital impartido a economistas de la Universidad de Barcelona durante muchos años. Me gustaría traer a colación dos recuerdos de dos economistas muy diferentes en cuanto a enfoque y a talante, Alphonse Barceló y Andreu Mas-Colell. El primero, lúcido maestro también, economista heterodoxo y brillante alumno de Sacristán, recordaba que, y cito a Alphonse Barceló, como profesor universitario era soberbio. Conviene decir expresamente que sus extraordinarias dotes pedagógicas y su compromiso con una enseñanza rigurosa y seria le granjearon un profundo respeto como maestro universitario por parte de varias cohortes de economistas. Su objetivo era que dispusiéramos de información seria, que entendiésemos los problemas y visiones, que desarrolláramos nuestro espíritu crítico y también que afináramos nuestra conciencia moral y nuestra solidaridad con los explotados y oprimidos. Por otro lado, en 1988, Andreu Mas-Colell, economista ortodoxo de prestigio internacional que desarrolló el grueso de su carrera en Estados Unidos y también brillante alumno de Sacristán, tuvo un reconocimiento expreso a él en el discurso de aceptación del Premio Rey Juan Carlos de Economía. Manuel Sacristán fue, recordaba Mas-Colell, una de las 3 o 4 personas que en diferentes etapas de mi vida han tenido mayor influencia intelectual sobre mí. Manuel Sacristán era hombre de extraordinaria inteligencia y cultura. Sus convicciones eran profundas y su moralidad inquebrantable. Fue, entre otras muchas cosas, autor del primer libro de texto español sobre lógica formal. Su mente era aceradamente analítica y de él aprendí, precisamente, la confianza en el poder del análisis racional y la admiración por el método científico. En mis años por esos mundos he visto en acción a muchos maestros del pensamiento contemporáneo. Más de una vez he pensado que Sacristán no les era inferior, que su vida y su obra, con toda su brillantez, pero también con toda su incompletitud y accidentalidad, son un ejemplo de la enorme distorsión que aquellos años grises indujeron en la vida intelectual de nuestro país. Quede aquí constancia por parte de uno que se fue a completar su educación a otras tierras, que fueron maestros como Sacristán los que nos dieron la motivación y la preparación indispensables para seguir adelante. Esta valiosa y excelente labor docente no debe esconder también el valor de las reflexiones filosóficas y metodológicas sobre el quehacer de los economistas por parte de Sacristán, y que afectaron tanto al tronco convencional de la teoría económica y sus derivaciones como a la propia tradición marxista. Baste como ejemplo la validez y actualidad de la mayoría de las consideraciones expuestas por Sacristán en la breve presentación al libro del economista Andreas Papandreou, La economía como ciencia, donde hace ya 6 décadas llamaba la atención sobre varios vicios y cuestiones que años después se han perpetuado impunemente en el ámbito de la teoría económica de raíz neoclásica. La deriva instrumental consistente en hacer de la herramienta matemática el fin de la investigación económica, tratando muchas veces de axiomatizar a toda costa las cuentas de la vieja, y lo que es más preocupante, el desprecio absoluto por la sensatez empírica de los resultados. A comienzos de los 80 el propio Sacristán era víctima de una reveladora anécdota, que ponía de relieve precisamente la falta de realismo crónica y escasa sensatez empírica del enfoque económico convencional. Gracias a
publicación de las clases sobre metodología de las ciencias sociales del curso 81-82 y aparecía recientemente en el tercer tomo de la filosofía y metodología de las ciencias sociales que ha editado Salvador y José. Sabemos que nuestro autor narró a sus alumnos el caso de un famoso y prestigioso economista catalán de celebridad mundial que llevaba ya muchos años en Estados Unidos. Dice Sacristán, había sido alumno mío en la primera época en que yo estuve en esta casa y me suele mandar sus cosas. Y de una de las últimas, de hará un par de años, noté que yo ya no entendía la primera página. Y la cosa me pareció verdaderamente atroz. Entonces, la primera vez que me lo encontré en Barcelona, que vino por casa, le dije, bueno, ahora cuéntame qué es esto, de qué se trata esto, qué dice esto. Y me dijo, esto lo entendemos tres. Un japonés, del que me dio el nombre pero no me acuerdo, un americano y él. Dijo, esto lo entendemos tres, un japonés, un americano y yo, y no sirve para nada. Este fue el comentario que me hizo de uno de sus textos. Eso es investigación teórica económica de lo más aristocrática del mundo. Y esta fue la reacción de alguien como Sacristán, que como Sacristán era un experimentado lógico con sólidos conocimientos matemáticos. Y el economista era Andreu Mascolell. A continuación, Sacristán ampliaba sus reflexiones sobre su conversación con Mascolell del siguiente modo. Mi impresión fue que la frase significaba un comienzo de escepticismo por parte de Mascolell. A mí me dio la sensación de que este hombre empezaba a sentirse incómodo, de que su viejo profesor no entendiera aquello y es posible que esto también le resultara incómodo. En general, había varias incomodidades en su actitud y probablemente exageró al decir no sirve para nada. Pero no lo habría dicho si no estuviera yo poco a gusto con este tipo, si no estuviera, ya poco a gusto con ese tipo de actividad. Recuerdo que en el resto de la conversación dijo que lo que él quería era volver aquí y hacer cosas concretas. Y sacó temas de política económica y a mucha distancia de lo que él está haciendo de teoría puramente matemática. Bueno, como sabéis, cumplió su deseo. Voy terminando con el tercer aspecto que me gustaría destacar. La relación entre los economistas, el movimiento ecologista y la crisis ecológica. El lúcido diagnóstico de la situación, de las dificultades materiales y culturales en aquellos años de crisis de civilización, hicieron a Sacristán ser receptivo a los planteamientos sobre los límites ecológicos de la expansión indiscriminada de la producción de bienes y servicios. Una sensibilidad, todo hay que decirlo, bastante extraña dentro de la tradición, que seguía fiando la resolución de las contradicciones a la llegada de la abundancia y a la expansión de las fuerzas productivas, o que veía en el libro Los límites del crecimiento, la estrategia de la patronal para que los asalariados se apretasen una vez más el cinturón. Sin embargo, Sacristán vio claro y de manera temprana que la restricción ambiental conllevaba el abandono del milenarismo revolucionario, esto es, la hipótesis de que la riqueza material proporcionada por el socialismo eliminaría todos los conflictos y contradicciones sociales y económicas. Sacristán se tomó la tarea desde una doble perspectiva. Por un lado, intentando tender puentes entre ciencia económica y movimientos sociales, y de otra parte explorando la importancia y lucidez de algunos activos político-ecológicos, a veces contradictorios, que se encontraban en la obra económica de Marx, y que la tradición marxista y su evolución posterior apenas tuvieron en cuenta, y uno de los episodios lo ha contado esta mañana Enrique. Un hito importante en ello fue la conferencia que Sacristán impartió en 1980 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona con el sugerente título ¿Por qué faltan economistas en el movimiento ecologista? La versión escrita de aquella intervención, junto a la transcripción del debate a que dio lugar, han dejado un valioso y sintético testimonio de varias de sus últimas preocupaciones. Y lo primero que a uno se le ocurre al leer esas páginas es que, a pesar del tiempo transcurrido, los más de 40 años pasados no han restado validez a su inquietante pregunta. Un interrogante con el que Sacristán, lejos de provocar a la audiencia, trataba de registrar un hecho notorio. En sus inicios, el movimiento ecologista en España sufría una importante escasez de economistas. Sin embargo, a la hora de explicar el asunto, realizaba un análisis equilibrado de las razones de esa situación y de las inhibiciones que llevaban a ambos a no reconocerse de manera mutua. Si el grueso de los economistas solía acusar en ocasiones al movimiento ecologista de deficiencia teórica y simplismo analítico, el movimiento ecologista podía exhibir en su favor la existencia, desde finales de los 60, de juicios ecologistas bien fundamentados científicamente.
Sacristán puso con razón mucho énfasis en que el movimiento ecologista se desprendiera cuanto antes del ramalazo romántico y la conciencia nostálgica de la naturaleza virgen, o de la creencia de que la mera denuncia sentimental del deterioro ecológico eran las mejores formas de actuar contra el desastre. Por el contrario, siempre luchó porque el movimiento ecologista ganara solidez científica en sus análisis y en sus propuestas, demostrando que lo que se denunciaba y se proponía no eran quimeras bien intencionadas u utopías irrealizables, sino pragmatismo de la mejor tradición. Sacristán quería que el movimiento ecologista bebiera de la obra de científicos que, a su buena formación, unían la preocupación y sensibilidad hacia el deterioro ecológico y social a escala planetaria. En definitiva, proponía que las obras de gentes como Commoner, Georges Kurruegen, Boulding, Meadows, Daly, Odun, etc., fueran lecturas de cabecera de las personas vinculadas a este movimiento. Afortunadamente, durante estas décadas ambos colectivos se han movido, y lo han hecho de manera constructiva. En el caso de la ciencia económica, los economistas más críticos con el enfoque convencional y con conciencia de los desafíos planteados por el deterioro ambiental se vienen agrupando desde hace 4 décadas al menos dentro de lo que se conoce como economía ecológica y que ha mencionado también Enrique esta mañana. Ellos se dieron cuenta pronto de que la flojera teórica no era solo patrimonio de algún sector del movimiento ecologista. La propia economía ortodoxa se asienta sobre cimientos científicos poco sólidos, al juzgar los procesos de producción de mercancías que involucran el uso de energía y materiales al margen de los resultados de las ciencias naturales que gobiernan ese uso, como la termodinámica o la ecología. La economía ecológica nace en parte para cubrir esa laguna tanto en la teoría como en la práctica. Pero también el movimiento ecologista ha experimentado una saludable evolución. Cada vez se ha hecho más hegemónico en España el ecologismo político bien informado, que sabe que el conocimiento científico es un poderoso aliado para argumentar sobre bases sólidas y resultados contrastados la necesidad de reconvertir ecológicamente las sociedades industriales, de avanzar en la transición hacia modelos energéticos renovables, de transporte, industriales, etc. Han pasado pues más de 4 décadas y también los acontecimientos han demostrado la lucidez de la argumentación sacristaniana. Solo nos resta esperar que en el futuro, una vez ganada la batalla por demostrar la viabilidad técnica y económica de las alternativas propuestas por el movimiento ecologista, logremos alcanzar el apoyo social para ponerlas definitivamente en práctica. Y qué duda cabe que en esa travesía no deja de ser necesario allanar el camino, por lo menos, como recordaba Sacristán, el que hay que recorrer con la cabeza. Y para esa labor las enseñanzas de Manuel Sacristán constituyen una buena brújula para no errar en el intento. Ya termino. Después de la Segunda Guerra Mundial, haciendo balance del infortunio colectivo, de muchas esperanzas tempranamente frustradas, el poeta René Char, luchador antifascista, utilizaba la dedicatoria de un libro suyo, Pobreza y Privilegio, para realizar un bello agradecimiento a aquellos que, sin aspavientos, habían sido capaces de recomponer su maltrecho ánimo en la intemperie para seguir resistiendo. Y decía Char: a todos los desencantados, silenciosos, que no han hecho de los reveses sufridos un pretexto para la inacción. Ellos son el puente, firmes frente a la jauría rabiosa de los tramposos, por encima del balcón y cercanos a la tierra común. Ven el último rayo y señalan el primero. Así también con Manuel Sacristán. Muchas gracias. Damos paso ahora a las preguntas. Pero sí que voy a hacer, porque hay gente aquí también que una observación de cosas que se han dicho, porque Masculén dijo en la recepción que Sacristán introdujo la lógica moderna, la lógica formal, pero yo tengo informaciones y a los que sepan más que nos lo cuenten. Yo creo que se ha introducido más de una vez en España la lógica formal y de formas bien accidentadas, porque en el 34, cuando aquí García Vaca, luego Ferté, ya también de Alemania, pero de Zúrich, ya introdujo, y creo que los catalaneros que estén aquí y quieran enseñar las 4 barras, pero sí que es va publicar en primer lloc en català, o sea,
catalán, después el 36, el 36 en castellano. Luego, como Fernández de Mora, en 55, Fernández de Mora publicó, pero claro, lo publicó, él seguramente ni escuchó a García Vaca y lo tuvo que aprender del extranjero, lógica formada. Y luego, Sacristán, otra vez, viniendo de Alemania, en este caso de Münster, decía, tenemos la suerte en España que no se introducen las cosas en una cosa, sino 2, 3, y a veces unas 4 veces y no acaban. Esto tal vez indica alguna cosa de lo que es este país, de lo que son estos países. Nada más, la prueba, pero he roto el... Bueno, tú moderas. Sí, 2 por ahora. ¿Sí? Estamos por aquí. Bueno, felicitaros. Han sido 3 intervenciones realmente muy emocionantes. Muchas gracias. Bueno, ya yo te he escuchado varias veces y tu reconstrucción me parece de enorme valía. Yo te cito mucho cuando hago conferencias introductorias a Sacristán. Ariel, tu testimonio ha sido extraordinario y Óscar, la verdad es que te he escuchado varias veces hablar de Sacristán, te hemos llevado a Salamanca, pero sinceramente me ha parecido muy emocionante. Una pequeña observación, efectivamente hay varias entradas de la lógica en España. Quien ha estudiado esto, yo diría, con más trabajo es Luis Vega Reñón, que efectivamente hace un análisis y considera que Sacristán sería el responsable de lo que él llama la recepción fuerte de la lógica en España, porque claro, efectivamente García Vaca, igual que Sánchez Mazán, estaban exiliados, ¿no? Por tanto, efectivamente, cuando llega es el gran conocedor, ¿no?, de la lógica. Y una pregunta, Óscar, en tu opinión, esa valoración de Friedman, en tu opinión personal, ¿es aceptada? ¿Considerarías que ese manual tiene la calidad? Porque a mí también me sorprendió cuando yo leí esa valoración. Y también una valoración tenía muy alta del institucionismo americano y de Galbraith en concreto. No sé si me podrías dar tu opinión como especialista. Por lo tanto, buenas tardes. Lo mismo que José, miras que es la lección me ha parecido extraordinaria, me ha mencionado, muchísimas gracias. Sobre el tema de la lógica, simplemente comentar que lo de García Vaca es correcto en el año 34, que creo que el texto de Ferratemo y de Banks se publicó en el año 55, pero fuera de España, sí tuvo mucha incidencia en nuestro país en aquellos momentos, que curiosamente García Vaca y Sacristán se cambiaron un poco, creo que son cartas del año 68, si no recuerdo mal. Bueno, déjame empezar por ti, Óscar. Bueno, estoy más emocionado y se me ocurren hacer 2 preguntas. Una, en el texto sobre el trabajo científico de Marx y fundación de ciencia, si no recuerdo mal, o sea, que están citados los economistas John Robinson y Emilio Shima. Morishima. Entonces, simplemente comentarle por ignorancia, es decir, ¿de dónde el interés de Sacristán por esos autores, ¿no? Y luego la segunda pregunta que quería hacer es, tú que has leído, como has comentado, la transcripción de las clases del año 81, que no olvidemos que es una transcripción, no es escuchar a Sacristán en clase, no es escuchar todas las clases de la mañana o todas las clases de la tarde. Entonces, mi pregunta es, ¿eso pudo interesar a estudiantes de la Facultad de Economía? O Sacristán... Puede ahora, dices, o pudo. No te entendí. En aquel momento, te pregunto, sí, conjeturando mucho, es decir, ¿eso pudo interesar a esos estudiantes o hablaba para una minoría de esos estudiantes, ¿no? A Ariel, que de nuevo también me ha conmovido y le agradezco mucho las referencias, permíteme una sugerencia. Has comentado lo de la sistematicidad. Yo si tuviese que escoger, prefiero pensamiento unitario, pero no me hagas mucho caso. Y luego te quería comentar, un poco fuera de tu intervención, tú has hecho un libro con Juan Dalmaso, te preguntamos ayer, yo me atrevo a preguntarte a ti, sobre Sacristán y Althusser. Si tuvieses que resumir de alguna forma no digo las diferencias, sino las coincidencias entre Sacristán y Althusser, ¿dónde pondrías el foco del acento? Y a Jaime, que ya me has sorprendido casi todo lo que has dicho, sinceramente, y no te iba a usar del tiempo, pero te preguntaría, tú has comentado que Sacristán empezó a militar no en el sub-PC, sino en el movimiento comunista internacional, y eso es una cosa distinta. Yo, si puedes aclararme eso, más o menos intuyo por dónde vas, pero me gustaría que lo aclararas. Luego has hablado de una oferta italiana después de la primera expulsión. Yo eso lo desconozco. Si tú puedes ayudarme, yo te lo agradecería. Bueno, hay más cosas, pero ¿dónde pondría el acento?
punto que me ha sorprendido mucho es que tú afirmaras, bueno, hay otra cosa que también te pregunta, otra cosa que no me consta, ¿no? Que tú has comentado que militar, Sacristán dejó de militar a partir del año 69, ¿no? Creo que has comentado eso, ¿no? Que en los 70 él no militaría en el sur. Depende cómo entendamos la palabra militar, ¿no? El ser militar. Lo has explicado bien porque he dicho, bueno, no estamos hablando de un militante cualquiera, estamos hablando de un militante dirigente, una figura intelectual, para aquí, para allá. Pero me recuerdo, yo tengo la memoria, Sacristán intervino bastantes veces. En el año 72 intervino con un texto criticando un texto del partido, ¿no? Y bueno, es un texto crítico, muy crítico. En el año 74 creo que hizo algo parecido. En el año 75, que era creo que otro texto, que la persona que lo redactó, creo que está cerca nuestro, pues también él hizo comentarios sobre eso. Creo que hubo una cita en el momento que se discutía la fusión entre la Aldea Roja y el Sur, a la cual hicieron una gran jugada, simplemente dejaron colgado. Bueno, entonces, luego en el año 77 es cierto que él interviene en la fundación, en los 77-78, en la construcción de la Federación de Sociedades de Comisiones. Es cierto que no coincide con la dirección del partido, pero a su lado hay muchos militantes del sur. Es decir, que allí interviene como, pues no sé cómo decirlo, como, no sé si como militante, pero sí acompañado de muchos militantes del sur, ¿no? Pero en todo caso, lo que te quería comentar es que tú has comentado al inicio de tu intervención que se examina un proyecto vital, y ese proyecto vital es hacer carrera académica, ¿sí? En el año 56. La verdad es que damos por buena tu suposición, a mí me cuesta mucho aceptarla. Pero entonces, la verdad es que no se entiende. Porque si Sacristán pretendía hacer carrera académica, ¿por qué se pone a militar en el SUPC en el año 56? En el año 53, hacía 3 años atrás, bueno, a mi abuelo materno lo asesinaron en el 39, pero es que en el año 53 seguían asesinando gente en el campo de la Bota de Barcelona. Yo vivía a 1,5 kilómetros de donde está el campo de la Bota, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer carrera académica, es un poco raro, ¿no? Así, permíteme el comentario. Era muy ingenuo, no tocaba realidad. Un hombre con tanto realismo político como Sacristán, en eso no era realista, ¿no? Por ejemplo, en el año 62 había un poco de realidad. Ya se presentan las oposiciones de la cátedra de Madrid, que se celebra en Madrid, pero no sé si fue antes o por aquellos momentos, escribió una carta a García Porrón diciendo, no, si yo no voy a sacar esa cátedra, ni seguro que no. Me presento porque tengo presiones de gente del departamento y, bueno, voy a hacer sí, el acto de presentarme, pero sé muy bien que esa cátedra no... Bueno, me he colgado más la cuenta. Simplemente que si puedes explicar un poco con esto de su pretensión de hacer la carrera, pero... Sí, hay otra palabra aquí, John. No, yo quería decir con lo de Mascolell, que no hace mucho que hice una conferencia como paciente sobre las nuevas tecnologías. Y la última pregunta la hice yo y le pregunté porque si tenía alguna relación con las tecnologías, con los fósiles, con las materias primas, con el cambio climático, con la crisis y tal, y no me contestaron. De verdad, si hay alguien que fue literal, no me contestaron. Luego, lo de Sacristán y sobre, que me falló con la memoria, sobre la opinión sobre Althusser, porque Althusser vino a Barcelona, yo fui a la conferencia de Althusser, había los sacristanistas y tal, y yo fui a clase de un profesor, que no me acuerdo, no me sabe el nombre, que era el más althuseriano. Y por lo que sé de las opiniones de unos Sacristán no tenía en consideración en nada a Althusser, esa es la verdad. Incluso al final las memorias dijo que no se habían leído ni el Capital, lo confesó Althusser, en el mejor libro que decían que tiene de sus memorias. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo le preguntaría a Jaime también poner en relación lo que es la carrera académica. Yo lo que sería no sé, poner vinculación la carrera académica de un comunista bajo el franquismo con la carrera académica de comunista marxista en países democráticos. Eso es muy importante, porque aquí se tiene una visión, en muchas ocasiones, cuando se dialoga, se le atribuye a comunistas marxistas carrera académica muy brillante en países democráticos. La carrera académica de todos los althuserianos es muy marginal.
francesa, creo que más mayor que yo, con más de 55 años. La biografía de Adorno, Jorge Jiménez, la biografía de Adorno muestra, o la de Jürgen Habermas, la dificultad que tiene Habermas para integrarse, no en el Max-Planck, sino en la universidad alemana. Entonces, yo creo que ahí vemos una cuestión importante sobre la dificultad, por ejemplo, entre los filósofos, de hacer pasar una teoría o una corriente de pensamiento que no forma parte del canon ni de derecha ni de izquierda de la Facultad de Filosofía, de la posición marxista. Todo eso acrecentando en el caso de Sacristán por las cuestiones que tú has señalado muy bien y siempre con la singularidad biográfica de cada uno, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, porque nosotros imaginamos, o digamos, en muchas ocasiones yo me he dado cuenta, al hablar de esta cuestión, de que se imagina que las carreras de los marxistas iban como un cohete en otros lugares. Mentira. Althusser era repetidor en la Econormal, donde no se daban clases entonces. La Econormal se daban clases mucho más tarde. Es decir, el que preparaba los exámenes de agregación. En el caso de Derrida, por otra parte, es similar. Entonces, yo creo que eso sería interesante, la semblanza interesantísima que ha hecho, digamos, situarlo en el campo de trayectoria posible dentro de la academia, siendo marxista y filósofo, lo cual me parece que nunca es fácil para nadie. Bueno, bueno, ahí hay otra pregunta. La última, sí. Quiero hacer alguna observación muy corta sobre lo que se acaba de decir, para que es bastante inexacto. En Francia, la sede que hablo, las tesis de Estado, las importantes, se tardaba muchos años en presentar, en particular en letras. Hay ejemplos, incluso hay grandes nombres, aunque sus amigos presionaban a los 50 años para que se decidieran de una vez a presentar la tesis de Estado. Esto era compatible con una carrera académica brillante. En cuanto a Althusser, llegó a un puesto que a la vista de sus propias declaraciones en su último libro quizá no mereciera. Y en cuanto a los problemas que tenían los marxistas, me limitaré a un único ejemplo. Laurent Schwartz fue medalla Fields, es decir, premio Nobel de Matemáticas, y fue siempre trotskista desde su juventud hasta el final. Fue catedrático de la Escuela Politécnica. Nadie le tocó por sus intervenciones en favor del mayo del 68. Fue a Vietnam, estuvo en el comité Russell, y cuando se le buscó una trampita administrativa a propósito de un permiso, un ministro, Edgar Post, un político de talla, le mandó un impreso en blanco. Y el comentario de Schwartz en sus memorias era un ministro elegante. Bueno, ahora sí podemos organizar las respuestas por el mismo orden de presentación, si os parece bien. Sí. Jaime. Bueno, rápidamente, porque no quiero eliminar tiempo para mis compañeros. Rápidamente, Salvador, militar el movimiento comunista internacional a través del SUC. La politización marxista de Sacristán no acaece en España. Es el único de los militantes que entra en el comité de intelectuales, que forma el comité de intelectuales, que no se politiza en un sentido marxista en España. El único. El único que no busca el partido dentro, lo busca en París. Desde Alemania le envían a París al Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Francés le pone en contacto con Jorge Semprún, Jorge Semprún le pone en contacto con Carrillo, después vuelve la maleta, doble fondo. Se politiza a través de un núcleo en Alemania, con compañeros, tú sabes perfectamente, también Casari, ¿no? Gente de Pichí también, ¿no? Internacional. Y él tiene en mi opinión, tiene una fuerte conciencia de formar parte de un movimiento internacionalista. Su puesto de combate era España.
El movimiento es uno, pero tu lugar de combate es España, a través del PSUV. Pero era un internacionalista, en ese sentido lo decía. La oferta italiana, Gemoinat. Ludovico Gemoinat. Y aquí después vuelvo a lo de, conecto con lo de José Luis, pero Gemoinat, gran filósofo de la ciencia marxista en Florencia. Militar. Expresar textos críticos con la dirección es militar, pregunto yo. Ser crítico con la dirección y no hacer nada más que ser crítico, yo no lo considero militar. Tiene toda la legitimidad del mundo para criticar los textos de la dirección. Pero militar. No entro sobre la famosa polémica que me han dicho que también en estos días ha salido, del famoso Comité Central de 64, que con Víctor Ríos hablamos en mayo. No volveré sobre ese tema. No formaba parte del Comité Central, Sacristán, en el 64. Deja de formar parte del tercer congreso del 73. El Comité del 64 no es un comité central, es un comité central ampliado. Van más de 100 personas. El comité central del PSUV eran 30 personas. Va Paco Fernández Buey. Invitan a gente que no es del comité. Eso es una interpretación de la que no estoy muy convencido, Víctor, ya lo hablamos. Yo no creo en absoluto que dejaran gas en colgado, y creo que aquí volvemos, para un historiador te diría que hay una diferencia entre historia y memoria. Yo creo que allí la memoria no coincide con la historia. No estoy nada convencido de esa versión. Al contrario, creo que le invitaron precisamente para una de las tentativas de reconciliación. Luego, ¿por qué milita en el SUC si quería hacer la carrera académica? Era un proyecto de vida, y era un proyecto de vida con dos patas. No hay. ¿Y qué pasó con Fontana? ¿Qué pasó con Jordi Solitura? ¿Qué pasó con Josep Termes? ¿Qué pasó con las decenas de personas, con Ernest Lluch, que venía de otra esfera política? Pero sí, claro, se puede militar y se puede intentar hacer carrera académica. Josep Fontana quería hacer carrera académica. Y se intentaba hacer carrera académica pese a militar en un partido clandestino. Y si te pillaban, eran problemas. Y de hecho, pagaron un precio. Pero Josep Fontana en la vida no quería ocuparse solamente de libros. Quería hacer carrera académica. Y la hizo. Y menos mal. Hemos tenido un gran historiador gracias a eso. O Solitura, sobre el cual se podía decir muchas cosas. Yo no quiero hacer polémica, pero para mí Solitura fue el primer discípulo y probablemente el más vincula que Sacristán sintió más. Sobre esta relación entre Solitura y Sacristán deberíamos volver, quizá. Pero Solitura quería hacer carrera académica. Lo pasó mal, tuvo que irse a la Rumanía. Es decir, se pagaba un precio, pero el proyecto de vida era doble. Voy rápido. José Luis. Se podía hacer carrera. Yo creo que ahí el punto de inflexión es 68, un poco en toda Europa cambian las cosas, la dinámica. En Italia se podía hacer. En Italia hay un panorama gemoinat. ¿En Italia qué pasa? ¿El Partido Comunista qué hace en Italia? No asalta letras, asalta magisterio. ¿Vale? No tiene acceso a ciencias políticas, vamos por económicas. ¿Me explico? Empiezan a los 50 asaltando, digamos, intentando entrar en las facultades secundarias, ¿vale? Y luego siguen. Entran todos por magisterio, desde el 55 hasta el 63, 64, y luego los mismos van a por las importantes. A la altura de la segunda mitad de los 60, allí hay... Es un poco extraño decirlo, pero hay una lucha de poder entre los partidos políticos y hay acuerdos entre partidos políticos. A veces la Facultad de Letras de la Sapienza de Roma, 30, 30 y 30. ¿Vale? Sí, se hacía la oferta de Ludovico Gemoinat. Eso es importante, porque ahí sí que hubiese hecho carrera académica, en mi opinión, Sacristán, en ese centro en Florencia, donde Gemoinat controlaba cátedras, controlaba puestos, con un gran filósofo de la ciencia. Pero la carta le diga a Josep Soler Barberà,
a través de Josep Soler Barberá, porque era el abogado, pues lo pasa. Ese es un problema. Eso fue una decisión que yo creo, hay tanto por hacer, yo creo. El personaje era complicado, psicológicamente. El personaje era complicado. O sea, una persona que creía todavía en 1965 años de lucha en la universidad, su puesto de combate estaba aquí. Yo no me quería ir de España. No me quiero ir de España. Aquí está mi puesto de combate. A partir de aquí, cada uno que opine lo que opine sobre esa decisión. Yo creo que perdió un tren que en el 69, esa decisión yo creo que recorrió su cabeza. ¿Sí? Esa decisión influyó. Es decir, el 69 es el momento en que se dice quién soy yo ahora y qué he hecho hasta ahora. Y no esté tan convencido que él pensase, que siguiese creyendo en la bondad de esa decisión, por ejemplo, de Gemenat o de la famosa oferta de 56 en Münster. Quédate en Münster, trabaja en Münster, estupendo. Sé marxista. Ningún problema. ¿Por qué el problema? No sé, José Luis, cómo lo he visto, pero no es tanto ser marxista. En Estados Unidos es un problema ser marxista en las universidades. Ahora sí, con Trump. Pero el problema es ser comunista. Es militar en un partido. El problema no es ser marxista. El marxismo es inocuo, como piensan muchos intelectuales en Estados Unidos. El problema es la praxis, es la práctica, es la militancia, es tener organizaciones. El marxismo en Italia es peligroso porque tienes el pichí, no el marxismo en sí. Ese era el tema. En filosofía. Sí, eso. En la clave es en filosofía, porque algo dejan aquí en económica en la clase. Pero son las facultades de filosofía Sí. las que no digieren el marxismo. Filosofía de la ciencia o aplicación. Igual, o sea, te vas económicas a dar clases, no en filosofía. Pero a partir del 68, 69, 70 empieza también el asalto a las facultades de filosofía. Ese es el tema, que hay un cambio a partir de ahí. No sé, vaya, de esto luego... Bueno, sobre Althusser y Sacristán, creo que las diferencias son claras, la mayoría estarán familiarizados, en particular entre el Althusser de los años de las obras clásicas 65, 66, ese Althusser cientificista, y Sacristán son el agua y el aceite, ¿no? O sea, están en dos lugares completamente distintos. Y están en dos lugares completamente distintos porque en algunos sentidos o en algunos aspectos están abordando algunas problemáticas semejantes ante las que se paran de manera completamente diferente. Los dos son marxistas que están abordando problemas, por lo menos en parte, epistemológicos, que están tratando de revisar esa tradición epistemológica que venía del Diamati, del marxismo ruso, la teoría del reflejo y ese tipo de cosas. Están pensando o están tratando de poner el pensamiento marxista a la altura de las discusiones epistemológicas contemporáneas. Comparten, por lo menos esta parte de los problemas, se separan en lugares completamente distintos. Por otro lado, más allá de las discusiones filosóficas o epistemológicas, ambos son, desde el punto de vista político, militantes de una misma organización internacional, que es la Tercera Internacional. Y en términos políticos, tienen posicionamientos bastante semejantes con respecto a mayo del 68 y con respecto a la primavera de Praga. Entonces, en términos políticos, hay algunos puntos de contacto. Althusser, por lo menos a mí no me consta que conociera nada de Sacristán, y Sacristán tenía un conocimiento parcial de la obra de Althusser. Conocía sus obras clásicas y poco más. Por otra parte, hay una diferencia temporal, ¿no? Sacristán muere y Althusser sigue produciendo unos años más. Cuando con Juan planeábamos el libro, lo pensábamos titular Althusser versus Sacristán, ¿no? Pero al estudiar el asunto, y sobre todo al toparnos con los escritos póstumos de Althusser, bueno, el versus ya no era tan claro. Había puntos de coincidencia. Quizá esto podría ser porque Sacristán está más o menos siempre en el mismo lugar, o en un lugar bastante parecido, y Althusser, medio como un saltimbanqui, va cambiando de posiciones, pero finalmente tienen profundas coincidencias. Creo que los dos ven tempranamente lo que se viene con el neoliberalismo. Curiosamente emplean casi la misma expresión: se viene una larga travesía del desierto. Ambos intentan reponer
la unidad del movimiento obrero, la alianza de las tradiciones enfrentadas por décadas de lucha entre sí, con diferentes énfasis, más del caso de Sacristán, un poco menos el caso de Althusser, empiezan a ver qué podría salir de los nuevos movimientos sociales. Sí tenían, y esto me parece remarcable, una gran diferencia en cómo pensar la actividad intelectual, ¿no? Que más allá de acercamientos circunstanciales, que terminaron siendo quizá los últimos, hay una diferencia importante, ¿no? Althusser pensaba la tarea intelectual como una especie de lucha de clases en la teoría, ¿no? Y bueno, entonces pensaba en términos de tácticas, que hasta podríamos considerar bastante oportunistas, ¿no? ¿Qué conviene decir? ¿Qué no conviene decir? Creo que Sacristán tenía muy claro, gramscianamente, que en el campo intelectual no vale la táctica, ¿no? La táctica vale en el terreno militar o en el terreno político, donde uno busca vencer al adversario golpeando en su punto más débil. En cambio, en la actividad intelectual, de lo que se trata es de confrontar con los adversarios en sus puntos más fuertes. Y no vale buscar argucias para ganar retóricamente discusiones. Creo que eso es una diferencia de calado, pero finalmente en muchos aspectos políticos e inclusive epistemológicos en cierta medida, porque la mirada del Althusser, del materialismo aleatorio, ya no es el Althusser cientificista de Lire le Capital o Pour Marx. Pero bueno, esto no quita que haya profundas diferencias, algunas de las cuales se mantienen a lo largo de toda la trayectoria de los dos. Pero dado que en general se suele ver como que son dos estrellas polares, ¿no? Dos cosas que no tienen nada que ver, creo que es importante reponer que algunas cosas sí tenían, algunas muy obvias, ¿no? Como que los dos son militantes de partidos comunistas, los dos son militantes de la Tercera Internacional, que a veces queda como olvidado. Y bueno, creo de todos modos que Sacristán tiene un pensamiento filosófico, a mi juicio, muchísimo más sólido que de Althusser, y algunas cosas de Althusser a Sacristán no le gustaban nada y lo ha escrito, pero no solo hizo críticas a Althusser, también tiene algunas menos, pero las tiene, palabras de elogio. Bueno, me preguntaba José por Friedman y Galbraith. A ver, sí, el ensayo de Friedman, bueno, está dentro de un librito, en ese libro, que es una colección de ensayos sobre economía positiva, que llama él, el texto fundamental es este de la metodología de la economía positiva, que inauguró un debate en economía importante, porque al final siempre ha habido una controversia muy fuerte sobre si los supuestos que utilizaban los economistas cuando definen sus modelos son o no realistas y tal. Y entonces, pues Friedman dio la vuelta a todo y dijo que lo importante en una teoría no era que los supuestos fueran o no realistas, sino que diera buenas predicciones. Entonces, e intentaba poner ejemplos de teorías económicas que tenían supuestos muy reales, pero que daban buenas predicciones. Bueno, eso inauguró un debate así interesante y es verdad que era un texto, aunque solo fuera por eso, pues que merecía la pena verterse al castellano. Luego, Friedman, si habéis leído Friedman, hay que reconocerle que era un economista muy persuasivo. O sea, tío que razonaba, era un tío muy persuasivo en ese sentido. No era un cantamañanas de estos. Luego puedes estar no de acuerdo con él y algunas de las cosas, pues yo no estoy nada de acuerdo, pero la capacidad para argumentar, para construir, para hacer algunas, a veces propuestas, pues bueno, más o menos arriesgadas, y el conocimiento de teoría económica que tenía, yo creo que hacía de él pues un economista que, aunque tú no estuvieras de acuerdo, pues merecía la pena poner en conocimiento, pues aunque solo fuera para discutir y dialogar con él, ¿no? En el caso de Galbraith, la verdad es que no he encontrado, yo también me he hecho esa pregunta, porque yo no sé si hay por ahí a lo mejor, bueno, Salvo a lo mejor no lo puede decir, algún informe del nuevo estado industrial que hiciera él antes de la traducción, porque, bueno, yo supongo que lo haría, le parecería bien el encargo y hombre, pues cierta simpatía, porque Galbraith lo que hace es un poco actualizar el viejo institucionalismo norteamericano, que es así, dentro de la academia era lo que más izquierda sabía, sin contar la economía marxista, que además yo creo que es un libro muy interesante para ver toda la transformación que se generó en el sistema productivo
estadounidense, ¿no? Y el tema del poder compensatorio. Es decir, que ese libro era un libro interesante, de sociología económica o de economía, como tú lo quieras llamar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí irían, supongo, los tiros. En cuanto a Joan Robinson y Morishima, pues en el caso de Joan Robinson, pues Joan Robinson fue una economista que fue, bueno, discípula de Keynes, pero muy amiga de Rafa, era de los economistas sí, más de izquierdas, del grupo de economistas más de izquierdas de Cambridge. Yo creo que le podría, supongo que a lo mejor le interesó a Sacristán las reflexiones que hizo Joan Robinson sobre digamos, el fraude del concepto de función de producción neoclásico, que fue tuvo un articulito que inauguró un poco toda la polémica, y eso yo creo que lo conocía Sacristán y seguro que tenía interés por desarrollarlo. Y luego en el caso de Morishima, la verdad es que Morishima, eso sí que creo que estoy un poco seguro porque alguna cosa he leído, ¿no? Morishima fue un economista matemático muy importante, marxista muy importante. Y además Morishima tenía la pretensión de intentar formalizar algunas de las cosas de Marx que no estaban bien expresadas, es decir, quitar un poco el trigo de la paja y hacerlo bien, por ejemplo, con el tema del problema de la transformación o con todos los esquemas de reproducción, pues es que Morishima, que era un tío pues muy riguroso, y lo ve y lo dice, o sea, esto tenía razón más, pero lo expresó mal y esto habría que decirlo así. Entonces, sabiendo el rigor analítico que tenía Sacristán y esa vocación, ¿no? por expresar las cosas de la manera más exacta posible y eliminar equívocos tontos que reducen el poder de las explicaciones de las teorías, yo creo que tenía especial aprecio a Morishima por esa vía, ¿no? Y luego la pregunta del millón. ¿Puedo interesar a los estudiantes las clases de Sacristán? A ver, esto lo hemos hablado un día, el primer día, José y yo, y efectivamente cuando empiezas a leer la transcripción de las clases y Sacristán dice el primer día, bueno, a ver, tenéis aprobado general, los que quedáis aquí os quedáis porque os interesa esto y tal, ¿no? Bueno, pues efectivamente habría unos cuantos que se irían, ¿no? Y eso seguramente que no les interesaba. Pero hubo otros que se quedaban, y además, para mí la prueba de que generaba interés son los debates, los coloquios que se recogían ahí. Claro. Es más, bueno, los que estamos dando clase en la universidad, pues seguramente que a veces quieres que de todos los que tienes, pues que efectivamente que se quedaran los que verdaderamente tienen interés y efectivamente las clases pues también podrían ser a veces por ambas partes, ¿no? Más interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y es más, yo cuando he preguntado, o bien, bueno, pues con Paco y con personas que asistieron a sus clases, mostraban ese interés, y luego hay otro indicador que para mí también es básico, y eso por ejemplo no te lo encuentras ahora, es que venían a esas clases gentes de otras carreras. Eso para mí ya es determinante. Claro. Y el aula estaba llena, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es una cosa, yo diría de manera bastante rotunda, entre comillas, que me parece que eran unas clases que generaban mucho interés, no solo entre los economistas, sino también entre otros alumnos universitarios. Y por terminar con esto, os animo de verdad a que compréis el libro, leáis las clases, porque estar leyéndolo es como verdaderamente estar en clase. Y estar presenciando cómo funciona una mente muy potente sobre la marcha. Eso, en fin, un gustazo. Bueno, damos, me parece que por finalizada la sesión la sesión 10. Continuamos a las 6:15. Sí.